Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Les habla Facundo Molina, director de MolFX, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Nos encontramos, como es habitual, semana a semana, compartiendo este espacio que hemos denominado plan de trading para la semana que comienza en esta jornada y se extiende lógicamente las siguientes sesiones diarias. Les pido por favor me confirmen si el audio es correcto, también si pueden ver mi pantalla de fondo, con el objetivo de dar comienzo e iniciar esta semana movida lógicamente, luego de que se hayan conocido los datos de empleo en los Estados Unidos el viernes pasado. Datos que gran parte de la explicación del impacto en los mercados se argumenta debido a que las cifras fueron mejores de las expectativas previas. Este juego que suele darse entre el dato previo, el dato esperado y el dato real tiene mucho impacto, sobre todo la brecha que suele aparecer, como en este caso, entre el dato esperado y el dato publicado. Nos referimos más concisamente a que el viernes pasado de los Estados Unidos informó los datos de empleo. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambio en 3.6%, se esperaba una baja de una décima a 3.5%, por lo cual al mantenerse sin cambio no es un dato en principio ni negativo ni positivo. Sin embargo, lógicamente se esperaba un dato de mejoría. Pero el que entendemos ha tenido mayor impacto ha sido el de las nóminas de empleo no agrícola. Este dato que mide el sector del empleo americano de mayor valor agregado, porque deja de lado la parte agrícola y ganadera, nos informó si una creación de 390.000 nuevos puestos, se esperaba una creación de tan solo 325.000, y también es importante mencionar que fue revisado al alza el dato previo. El dato previo terminó siendo de 436.000 nuevos cargos. O sea, en síntesis, finalmente hubo unos 46.000 nuevos puestos por debajo del mes anterior, pero por el otro lado, unos 65.000 por encima de la baja expectativa de creación respecto al mes pasado. De esta manera los mercados fueron reaccionando en forma favorable, el dólar se fortaleció y pudimos ver lógicamente movimientos importantes en los pares y también en los índices bursátiles. ¿Qué nos está mostrando esta semana? Bueno, lo que estamos viendo es un rebote tibio, por decirlo de alguna manera y entre comillas, en Wall Street. Claramente los mercados se encuentran más que atentos a los datos de inflación. Entendemos que el año va a ser atento a lo que es la inflación y también algunos datos de petróleo que estarán conociendo en las próximas jornadas. Lo cierto es que las pérdidas semanales de la pasada semana, que fueron aproximadamente del 1% en los principales índices bursátiles americanos, arrancan con una semana que pareciera que tienen cierto rebote. Hablábamos recién que el crudo retrocede, está cotizando West Texas cerca de los $118. El Brent, si baja un 0.30, también cotiza cerca de los $119. Esto está impactando lógicamente, y como hablábamos recién en respecto a lo que indica la inflación, lo que se espera es que los precios en los Estados Unidos hayan alcanzado su techo, algo que a mi entender todavía queda un tramo por verse, pero esto es en base a los datos que se fueron conociendo y comunicando en los últimos informes, tanto del índice de precios al consumidor como también del índice de precio al productor, que como hemos mencionado mostraron cifras por encima o mejores de los datos esperados. De fondo nos encontramos con esta imagen que lamentablemente sigue semana a semana. La guerra entre Rusia y Ucrania se mantiene, hay nuevas amenazas de Rusia a Estados Unidos, lógicamente a partir de que la OTAN haya suministrado misiles de largo alcance a las fuerzas ucranianas. Hasta que este tema no se avance, no se solucione, y parece que lamentablemente esto va a continuar
por un largo tiempo va a incidir en los mercados y en el corto plazo tendremos alta volatilidad y lógicamente movimientos más que bruscos por lo que estamos viendo. Por último, y hablando un poquito de las criptomonedas, pareciera que las criptos han encontrado, por lo menos transitoriamente, una zona de suelo. Vemos un Bitcoin que registra después de 10 semanas una vela verde en esta jornada. Faltan todavía unos cuantos días para el cierre semanal, pero nos contagiamos de ánimo verde en estos momentos y pareciera que por ahí podemos tener una corrección luego de la fuerte caída que nos ha mostrado las últimas semanas. Antes de avanzar con el calendario económico, quedo atento a ustedes ante cualquier duda y pregunta que me quieran mencionar. Si no, nos vamos a ir directamente a el calendario económico de la semana. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos, vamos a tener citas importantes, citas relevantes en lo que indique los siguientes días. ¿Está bien? Entonces vamos a directamente actualizar y mencionar que hoy lunes arranca una jornada con relativo cambio. No hemos tenido importantes datos a conocerse, por lo que vamos a, luego de este 6 de junio, posicionarnos directamente a la jornada del día de mañana. ¿Por qué? Porque media hora más tarde de que inicie el día, según horario del este, horario de Nueva York, conoceremos la decisión del Banco de Australia, la decisión que indica la tasa de interés. Se espera una suba de los tipos de la Reserva Banco de Australia desde el 0,35 previo hasta 0,60, por lo cual esto va a incidir en el resto de la jornada y muy posiblemente, luego de conocido el dato, en el dólar australiano. El miércoles tendremos un día de una gran cantidad de datos, pero datos de muy bajo impacto en los mercados, por eso están de color amarillo. Reconoceremos algunos datos del desempleo en Suiza, también de producción industrial en la eurozona, algunos datos también desde Reino Unido. Sin embargo, son datos que no suelen tener importante impacto en los mercados, por lo cual son días que recomendamos para poder tomar decisiones en lo que entendemos nosotros comportamiento técnico del mercado, ¿sí? Que no suele ser influenciado en el corto plazo por un dato o un informe. El jueves sí tendremos el primer dato importante en la semana, o por lo menos de alto impacto. ¿Por qué? Porque luego de la decisión del Banco de Australia conoceremos la decisión de los principales bancos, nos referimos al Banco Central Europeo, sobre sus tipos de interés, que nos esperan que se modifiquen. Como venimos mencionando, Christine Lagarde y el resto de los directivos del Banco Central Europeo no han hecho mención todavía de que una posible suba de tipos se produzca en el año actual. Sin embargo, estaremos atentos cuál va a ser el tono de Christine Lagarde 8:30, unos 45 minutos más tarde de conocerse la noticia. Luego, en el resto de la jornada americana, el que brindará un discurso es el gobernador Maclean del Banco de Canadá a las 11 a.m. horario del este, horario Nueva York. Concluyendo la semana y yendo al día viernes, quizás una de las jornadas más relevantes en los mercados y sobre todo porque atañe a Estados Unidos, nos referimos que se conocerá a las 8:30 el índice de precios al consumidor. Este dato, como decíamos al inicio del webinar, estará más que atento al movimiento en general del año. ¿Por qué? Porque la inflación será sin lugar a duda el desafío de los principales bancos y los principales gobiernos. Por lo tanto, más allá de que algunos están anticipando de que tiende a moderarse, lo cierto es que los datos hablan de que la inflación todavía sigue siendo alta y resta un tiempo para que empiece a suavizarse. Por lo tanto, 8:30, índice de precios al consumidor en los Estados Unidos, junto con los datos de empleo en Canadá. Aquellos que operen el dólar americano versus el dólar canadiense, sin lugar a duda tendrán una cita de relevancia. Sin preguntas y sin dudas respecto al chat, vamos a meternos de lleno en lo que nos indica a nosotros el mercado, el cual nos viene mostrando importantes movimientos, ¿sí? Movimientos muy bruscos, gran parte de los movimientos en contra del dólar americano. Vamos a ver lo que está sucediendo en algunos de los principales pares, como por ejemplo el dólar yen. Fíjense que arranca una nueva jornada, quiebra la zona de 131, muy fuerte nivel de resistencia y parece que empieza a entrar en suba
¿sí? Sin grandes niveles de detención en el corto plazo. ¿Por qué? Porque, como decíamos, acorde a los últimos máximos que podemos apreciar, ha quebrado 131 y se dirige a niveles máximos del 2002, niveles cercanos a 134. No hay muchas zonas de detención en el medio, tenemos un 133.60-70, así que entre el 133.70 y 134 es una fuerte zona que, en caso de vulnerar los máximos que está alcanzando en este nuevo día, en este nuevo inicio de semana, entendemos que pueden ser los próximos niveles a visitar. Por lo tanto, y hablando del dólar americano versus el yen, el dólar se encuentra fuerte, el yen se encuentra más que débil y el inicio de esta nueva semana apunta a niveles máximos que no se veían en 20 años. Claramente, movimiento direccional alcista está dejando en el camino la zona de 131, 131.10, unos 60 pips todavía lo alejan de ese nivel, y en caso de concluir la jornada cerca de las zonas actuales, nos marca claramente la fuerte dirección tendencial. Sin embargo, como el análisis técnico siempre nos da las dos alternativas, tenemos que manifestar que se podría estar conformando, todavía es un patrón en formación, requiere el paso del tiempo para poder confirmarse, pero desde los niveles actuales, como decía, podríamos estar viendo una suerte de triángulo invertido. Es un patrón que no suele ser muy ocurrente, de mucha probabilidad de visualización desde el punto de vista gráfico, pero sin embargo, cuando aparece este patrón, lo cierto es que podría desarrollarse un movimiento de cambio de tendencia. A diferencia del resto de los triángulos, el triángulo invertido debería quebrarse en contra de la dirección tendencial actual, y esto nos implicaría el quiebre de 126.40 y un movimiento contra la dirección tendencial última de una altura similar a este patrón que estamos describiendo en estos momentos. Para trazar directamente el objetivo, y lógicamente esto en estos momentos tiene una probabilidad muy por debajo de la de a favor de la dirección tendencial, pero en caso de que no pueda continuar, de que empiece a lateralizar y luego de una lateralización el desarrollo de movimiento contra la dirección tendencial, entre 120.90 y 121.90 podría ser su objetivo. Vengo nuevamente a repetir lo que estamos manifestando: no deberíamos ver movimientos direccionales alcistas mayores, debería empezar a ceder posiciones a partir de la zona actual y regalarnos, aunque sea un doble intento fallido de continuación entre el precio actual y la zona que mencionábamos recién, entre 131.90 y 132. A partir de allí, y luego de cierta lateralización, deberíamos ver un cambio de dirección y lógicamente faltan varios pips para alcanzar esa zona entre 126.30 y 126.40. Vamos a ver a otro de los pares importantes, y sobre todo en una semana que tendremos cita con el Banco Central Europeo, y nos referimos a el euro, un euro que nos viene mostrando en el corto plazo en gráficos de 4 horas mínimos ascendentes, pero recordemos que en gráficos diarios ha tenido una fuerte caída, y más allá de la recuperación última, la tendencia que mantiene en vilo a este par es a favor del dólar y en contra del euro. Vamos a ver cuáles serán las palabras de Christine Lagarde el día jueves, el cual entendemos puede darle argumentos de movimiento a este par. Sin embargo, desde los niveles actuales y muy cercanos a los mínimos ascendentes, deberíamos esperar un rebote para las próximas jornadas, sobre todo desde el punto de vista técnico, y las zonas a tener en cuenta desde el precio actual es 0.730 y 0.760-70, donde hay una fuerte zona de resistencia. Por encima de la misma estarán 0.790 y por allá tenemos la zona de 0.840 como siguiente nivel de resistencia. ¿Qué pasaría en caso de que quiebre la zona actual donde cotiza en estos momentos?
Bueno, por debajo de unos 0.670, 0.680 nos encontramos con un posible patrón de cambio de tendencia en gráficos menores. Tenemos aquí un primer intento, tenemos luego un segundo intento a modo de cabeza y en este momento, en caso de conformar el hombro, podríamos observar el quiebre de esta directriz y el inicio de un movimiento en dirección a la baja. Tenemos ambos argumentos fijados, también las zonas para vigilar y vamos a esperar qué nos depara el mercado en las próximas jornadas. Solemos hablar del oro en el inicio de semana y el oro se mantiene bajista. El oro está dentro de un argumento de ida y vuelta con claros niveles que está respetando Juan de Libro y en este momento, más allá que está cotizando en una fuerte zona de soporte en 1840, 1842, lo cierto es que desde 1842 hasta 1838 tenemos una zona de congestión relevante, pero por debajo de 1830 estaría quebrando la zona de mínimos ascendentes y nos podría regalar también un movimiento bajista a favor de la tendencia última. Aquellos que siguen las formaciones de continuación de tendencia, tenemos claramente un mástil y la formación de un banderín. Este banderín es un patrón que implica continuación de la dirección tendencial mayor, por lo que en caso de quebrar 1835, 1840, tendremos a la zona de 1800, 1770 y 1730 como nivel de objetivo a la baja. La zona de resistencia a considerar será entre 1867 y un poquito más arriba 1870. Nivel importante donde mantendría la lateralización el oro. Vamos un poco a los mercados. Nos referimos a los mercados americanos para ser más precisos y lógicamente a los índices bursátiles. Hacía unos días estuvimos hablando del Nasdaq, también estuvimos hablando el día viernes del Dow Jones. Bueno, vamos a meternos un poquito con el Standard & Poor's 500, un índice que en gráficos mayores marcó máximos históricos recientemente, luego se dio fuertemente y posteriormente observamos una recuperación. Los patrones chartistas explicados muy claramente por la teoría de Dow, con dobles o triples intentos fallidos de continuación, nos han regalado este hombro, esta cabeza, un segundo hombro que se formó, la ruptura de la zona de los 4.200 puntos y el inicio de un movimiento direccional en tendencia a la baja. Lo cierto es que en caso de este patrón de hombro, cabeza, hombro, estábamos a la espera del pullback que podría haberse dado recientemente y desde acá todavía necesitamos observar o presenciar un movimiento en dirección tendencial a la baja mayor. Claramente la semana pasada, luego del movimiento al alza, retrocedió y nos concluyó una jornada semanal bajista en este momento y luego de comenzar al alza estamos observando una corrección, por lo cual deberíamos experimentar una caída de los precios actuales. ¿Cuál es nuestro primer nivel para tener en cuenta desde el punto de vista actual como zona de tensión? 3.900. En caso de que vulnere la zona de 3.900 puntos básicos, deberíamos observar una extensión del recorrido con objetivo cercano a los 3.500 puntos en este índice. ¿Cuál es el nivel de abandono de esta hipótesis bajista? Bueno, lo hablamos hace un rato, 4.200, máximo de la semana pasada, donde supo rechazar y nivel donde estaría la zona de cuello de este hombro, cabeza, hombro, que claramente podemos apreciar en gráficos semanales. Bien, vulnerado los 4.200 puntos, estaríamos abandonando este posible movimiento a la baja que debería desarrollarse en varias jornadas diarias. Dudas, preguntas y comentarios, quedo atento directamente por el chat. También algunos me están escribiendo por WhatsApp o por Skype. Paso a mencionar y manifestar que nos pueden escribir a MOLFX Management por nuestro Skype. También nuestra dirección de correo electrónico es info@molfx.com. La página web es www.molfx.com. Allí no solamente pueden acceder ustedes a toda la información de nuestra academia, donde estamos
brindando distintos cursos, seminarios para pequeños y grupos reducidos, también la modalidad 1 a 1. Si no, les recomiendo a todas aquellas personas que están atentas y con ganas de seguir aprendiendo, entrar directamente en nuestra página en la opción de academia. Ahí nosotros hemos seleccionado una gran cantidad de webinarios que hemos brindado previamente con XM y los estamos destacando para que ustedes puedan volver a verlo y seguir avanzando en su educación. Desde ya pueden ver el ABC del trading, estrategias de trading, análisis gráfico, trading con indicadores, una gran cantidad de información. Siempre son más que recomendables sus comentarios que tengan lógicamente al respecto. Acá se va sumando Anderson, muy buenas tardes. Sí, bienvenido Anderson, nos pregunta ¿qué opinamos sobre la libra dólar neozelandés? Bueno, creo que lo tenemos por acá, si no lo vamos a buscar, no es uno de los pares que más seguimos, pero lógicamente es un par interesante, lógicamente por sus movimientos. Voy a ir directamente a ver si lo podemos encontrar por aquí. Así es, vamos a setear el mismo y vamos a poder darle nuestros comentarios en tiempo real, los cuales son invitados, lógicamente, todos ustedes a acercarnos dudas. Así que Anderson, por favor, sí, atento porque esta respuesta va dedicada directamente hasta ti. Claramente, cuando uno empieza a analizar un instrumento bursátil, lo que primero ve, lógicamente, es la tendencia mayor. Creo que no hay duda respecto a lo que ha pasado. Gran parte de la explicación de este movimiento en dirección a la baja se explica, o mejor dicho, se fundamenta, no solamente respecto a la crisis que ha tenido las hipotecas subprime en los Estados Unidos en el 2008-2009, que le han golpeado la libra esterlina, sino luego, lógicamente, al Brexit, que la ha llevado a niveles muy por debajo de sus valores históricos. No ha sido diferente en su comportamiento respecto a otras monedas y ciertamente la directriz de máximos descendentes se mantiene firme. ¿Cómo las traza uno? Bueno, la realidad es que lo que uno debería hacer desde el punto de vista estrictamente teórico es tomar máximos descendentes y algunos hablan, pero lo tomo desde la punta del máximo, lo tomo desde la zona. Bueno, los mercados no son exactos, por lo cual uno tiene que darle cierto margen de fallo a este tipo de comportamientos. Lo cierto es que si uno lo mide también en el tiempo, ha caído desde el año aproximadamente 2000-2001 hasta la actualidad una gran cantidad de pips. Si uno midiese respecto a un Fibonacci, por ejemplo, entre máximos y mínimos, fíjense que todavía se encuentra por debajo de ese 23.6 que ya ha alcanzado, pero sin embargo ese 23.6, si en este momento estaríamos cerca de ese 14-15%, entonces no es incorrecto deducir que en 20 años, 21 años, se encuentra por debajo de una corrección del 14-15%. Claramente es un par que en gráficos mayores está claramente a la baja. Ahora bien, este movimiento direccional bajista es cierto que ha empezado poco a poco a regalarnos una recuperación. No está cotizando totalmente en los mínimos, sino que empiezan a aparecer una serie de mínimos ascendentes y si uno lo observa en gráficos semanales dentro de una tendencia mayor a la baja, hay un movimiento con zonas de referencia más que claras de visualizar. Uno puede encontrar cómo se fue achicando desde el año 2016 hasta la actualidad su movimiento. Uno puede encontrar el respeto de ciertos niveles máximos y también el respeto de ciertos niveles mínimos, por lo cual claramente el mercado tiene memoria y las zonas de resistencia y soporte empiezan a englobar el movimiento que nos muestra claramente este par. Entre 2.05 y 1.90 se observa gran parte del movimiento y para ir analizando el par en el corto plazo y luego de una muy fuerte caída que estuvo, nos empieza a regalar en este momento una recuperación mayor tras rebotar en este margen inferior que viene recorriendo el comportamiento lateral de los últimos 5-6 años. En 4 horas
¿sí? El movimiento de ida y vuelta es importante y ya estamos hablando de algo totalmente lateral. Por lo tanto, me voy a quedar en las zonas de corrección respecto al movimiento direccional mayor. Fíjense que respetó el 50%, volvió a caer al 23% y en este momento vuelve a respetar después de varias veces en forma consecutiva, ¿sí?, esta muy fuerte zona de equilibrio, la cual vamos a dejar marcada como soporte a nuestro entender en el corto plazo en 1.9130. En este momento, ¿sí?, con una zona lateral, fíjense varios intentos alcistas que empieza a ceder posiciones, encontramos un rango con máximos descendentes a modo de lo que podría ser una suerte de canal y nos marca el panorama en el corto plazo. Por encima de 1.9320 nos ponemos alcista y en este caso los objetivos serán 1.24 y 1.9480. Lógicamente, en caso de no poder ir sobre 1.9320, podríamos ver todavía un movimiento correctivo manteniendo esta lateralización. Acá tenemos claramente un doble suelo, un primer intento, un doble suelo debería hacer un nuevo intento a la baja para, en caso de quebrar ese nivel, ¿sí?, desde abajo debería acelerar y recién ahí por encima de 1.9320 ahí nos pondríamos en sentido alcista. Nos quedan las zonas claras, 1.9320, 1.9130, a nuestro entender serían los niveles a tener en cuenta. Una corrección desde la zona actual, próximo impulso hacia 1.9320, probablemente con mayores argumentos de quiebre. Espero, Anderson, haber podido responder tu inquietud. Vuelvo directamente a los datos de contacto, comparto los webinarios que hemos grabado y desarrollado anteriormente y también todos nuestros datos de contacto. Muy fuerte abrazo, una gran semana de trading para todos ustedes. Nos encuentran aquí en este canal como también los diferentes datos de contactos compartidos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.